¿Dónde está el error de los hermanos separados en cuanto al sacramento del bautismo? El error está en decir que el bautismo es única y exclusivamente para el perdón de los pecados. Ahí está el error. Dios le bendiga a todos. Vamos a comentar de lo que es el bautismo en Cristo y el bautismo en agua. O sea que hay una realidad y hay una figura o sombra o símbolo. El bautismo en agua es el símbolo, el bautismo de Cristo es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a comentar lo que cree el catolicismo romano y lo que predica el cura Toro, de que el símbolo salva. El símbolo quita el pecado, o sea, el agua. Ellos consideran, y es uno de los tantos dioses que tiene el catolicismo romano, el dios de agua en este caso. Y vamos a tratar el dios de agua. En el otro video tratamos el dios de harina, hemos tratado el dios de yeso, de piedra, de madera, el dios de fuego, el dios del purgatorio. El purgatorio es el dios de fuego. Y así tienen distintos dioses el catolicismo, los cuales son distintos, que ellos dicen distintos medios de gracia, o sea, distintos caminos para llegar a la salvación, o sea, sacramentos. Sacramento significa un medio sacro o un medio santo o un medio sagrado para llegar a Dios, para obtener la salvación. Usted solamente puede tener una conexión con Dios si puede llegar, o sea, puede pasar por la puerta. Si usted está muerto en delitos y en pecados, no puede pasar esa puerta. Por eso el Señor es el camino, la verdad y la vida. El Señor dijo, yo soy la puerta, el que cree en mí tendrá vida eterna. El catolicismo cree que el agua es la puerta. Tiene muchas puertas el catolicismo romano. El punto es que cuando el católico abre, se encuentra con la misma oscuridad, no hay nada del otro lado. Hay muerte y condenación eterna. El cura Toro en una oportunidad dijo que él era una puerta a la salvación. O sea, él, al perdonar pecados, al ser un puente y sacerdote del Dios Altísimo, como él mismo se autoproclama, él es una puerta. María también es una puerta. El bautismo es una puerta. Ellos dicen que es una puerta de las tantas puertas, o sea, o la primera puerta en este caso. El bautismo en agua. Entonces el bautismo en agua es otro Dios, un Dios ajeno. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa? No tendrás otras puertas, no tendrás otros puentes, no tendrás otros caminos, no tendrás otro mediador que no sea Cristo Jesús, el único mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ellos tienen al bautismo, el agua, como el puente a la vida eterna. ¿Por qué? Porque según ellos el agua quita el pecado. La palabra del Señor dice allí, en Juan 1:29, que Juan el Bautista se levantó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí en Hebreos dice que la sangre de los animales no podían quitar, o sea, la sombra no puede quitar, ni los símbolos pueden quitar el pecado. El que quita el pecado es la realidad, o sea, el cordero, la sangre del cordero. La sangre de los animales no pueden quitar el pecado, solamente cubrían el pecado y aplacaban la ira de Dios, pero no lo quitaban. ¿Por qué? Porque era la sombra. Una sombra y un símbolo no pueden quitar el pecado. Entonces, este hombre dice, el señor Toro dice que el agua quita pecados. Él cree que puede lavar una mancha con agua y sale. Él cree que el pecado es igual. El pecado es algo abstracto, es algo espiritual, que solamente Dios lo puede quitar, mediante el Hijo de Dios, mediante la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. El bautismo es una obra. O sea, ellos están negando la fe, haciendo obras. O sea, se están oponiendo a la doctrina que enseñó el apóstol Pablo, que dijo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, el apóstol no dijo, por gracia sois salvos, por medio del bautismo. Hay un bautismo que salva, como dijo Pedro en 3:21, y es el bautismo en Cristo. La realidad salva, no el símbolo. Es como tener billetes verdaderos y billetes de juguete.
El billete verdadero usted lo puede, ¿cierto? Puede cambiarlo por cosas, pero el billete de juguete, aunque sea igual, o un billete falso, es algo que es igual, pero no tiene el mismo valor. Con el bautismo pasa lo mismo. Hay un bautismo, una realidad, y hay un símbolo. El símbolo no quita. El símbolo simplemente es para mostrar o para identificar que yo he muerto con Cristo y he resucitado juntamente con Cristo. Eso es todo. No hay otra cosa. Así que el señor Toro está muy mal, muy confundido, por supuesto, porque tiene doctrina de hombres, los cuales tienen interpretación privada, han interpretado las Escrituras sin el Espíritu Santo. Entonces su interpretación es falsa, por supuesto, porque eso lo puede entender cualquiera. Digamos, en el sentido, o cualquier cristiano con el Espíritu Santo, que el agua no limpia el pecado, el que limpia el pecado es Jesucristo. Por eso Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras mí que es mucho más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, hablando de un espíritu purificador, de un espíritu que nos iba a lavar, como dice en 3, 4 y 5 allí, de Tito, que es un espíritu que nos lava, es una operación que nos lava, que nos limpia, pero esto es la circuncisión espiritual que habló también el apóstol Pablo. Es algo espiritual. Y él mismo, el señor Toro, va en contra del catolicismo romano y, por supuesto, el católico no se da cuenta porque el católico no le dejan leer la Biblia. Al no leer la Biblia no entiende, y al no tener al Espíritu Santo menos todavía, porque están sin la luz y sin la guía del Espíritu Santo. El Señor dijo en 14:26 de Juan, Él los guiará a toda la verdad. Y en 16:13 y 14 dice que Él me glorificará. O sea, toda doctrina que no glorifica a Jesucristo es falsa. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque las Escrituras dan testimonio de mí. Siempre el Espíritu Santo va a glorificar a Jesucristo en la sana doctrina. Si esta doctrina dice que las aguas salvan, o las aguas quitan el pecado, o las aguas perdonan el pecado, significa que le están dando la gloria al agua y no a Dios. O sea, como dicen Romanos, que prefirieron darle la gloria a las criaturas antes que al Creador. Entonces el señor Toro dice que estamos equivocados, o los cristianos están equivocados, ellos llaman protestantes, pero los cristianos están equivocados, que están errados y el errado es él. Porque él lo que está enseñando es un Dios, él. Que ese Dios llamado agua, las aguas del bautismo, quitan el pecado. Así que vamos a leer, y él dice que los cristianos o la iglesia verdadera está equivocado en el sentido que dice que el bautismo no es solamente para quitar el pecado. Lo más importante es la quita de pecado, o sea, el perdón de los pecados. Eso es lo más importante para el ser humano. Después todo es consecuencia de ese perdón, o sea, la herencia y todo lo demás que va ahí diciendo este señor. Si no hay perdón de pecados, no hay nada. ¿Qué más importante que el perdón de pecados? Si usted tiene una deuda, no tiene ningún beneficio. Si usted paga la deuda, sí va a tener los beneficios, va a poder seguir comprando en ese lugar, etc. Si usted no paga la deuda, no va a tener ningún beneficio. Él dice, no es solamente, sí, es solamente para el perdón de pecados. Lo que pasa es que la consecuencia del perdón de pecados es la herencia, por supuesto. Ser hijo de Dios me hace heredero, porque fuimos adoptados, o sea, el Padre nos adoptó, y en base a eso, que somos adoptados y somos hijos de Dios, nos corresponde la herencia, porque somos hijos de Dios, hijos del Padre adoptados. Entonces nos corresponde la herencia, pero antes nos tienen que adoptar para tener la herencia. ¿Cómo que? Él dice que no es solamente lo importante la adopción o el perdón de los pecados. Dice la palabra del Señor, dice en Colosenses 2:11 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Acá el apóstol Pablo está hablando de el bautismo, dice que sepultados con él en el bautismo. Pero ¿cuál es el bautismo? Ese bautismo, el bautismo en Cristo.
El bautismo en Cristo, ese es el bautismo que la realidad, el bautismo en Cristo. El bautismo en agua simplemente es un reflejo, digamos, una sombra, una figura de la realidad, un símbolo, digamos, simplemente, una sombra. Entonces dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. O sea que ese bautismo es para el perdón de los pecados, pero él dice que eso no es lo más importante, el perdón de los pecados. Sí, lo más importante es el perdón de los pecados. Eso es lo más importante. Este hombre hace todo todo un circo para diluir el perdón de los pecados. Eso es lo más importante. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, o sea, en Cristo. Ahí está, hay una mala traducción que dice en la cruz, pero la verdadera traducción es en Cristo, el original en Cristo. O sea que triunfando sobre ellos en Cristo, en Cristo. Nuestra victoria está en Cristo, no solamente en la cruz, sino que la cruz es la muerte de Cristo, pero la victoria de Cristo está en su muerte, su estadía 3 días en el Hades y su resurrección y su ascensión a los cielos. Ahí está nuestra victoria, está en Cristo, no en la cruz. Ahí hay una mala traducción. En Cristo está nuestra victoria, no en la cruz, porque en la cruz fue el hecho de la muerte del Señor, pero todavía faltaba, no era solamente... Ahí Cristo no venció ni la muerte, no venció, no, o sea, murió el Señor para ir al Hades. Cuando va al Hades, ahí es donde Él vence, es ahí donde Él sale victorioso y resucita. Ahí está nuestro triunfo, digamos, el triunfo de Él es nuestro triunfo, porque nosotros fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Y al morir juntamente con Él, también resucitamos con Él. Hablamos ya de el arca, que Cristo es nuestra arca, así como el arca pasó el diluvio y salió a flote, digamos, y quedó en el monte Ararat, así, es toda una figura, una sombra de lo que es la muerte y la resurrección de Cristo y ascensión a los cielos. Bueno, eso lo vamos entendiendo vez tras vez, uno va enseñando, algunas cosas se van repitiendo para que eso nos vaya quedando cada vez más claro. Entonces vamos a escuchar lo que dice el señor Toro, como siempre, torciendo las escrituras y trayendo doctrinas de hombres. Nosotros los católicos también decimos que el bautismo es para el perdón de los pecados, pero no decimos que es únicamente para eso, porque en la Biblia aparece que el bautismo sirve para muchas cosas y por eso la iglesia le da tanta importancia al sacramento. Acá se demanda sus inventos, ¿no? Dice que sirve para muchas cosas. ¿Para qué cosas más sirve? Para una sola cosa, que es la limpieza. ¿El agua para qué sirve? Está bien, pero básicamente para limpiarnos. Para eso vino Cristo. Para limpiarnos de nuestros pecados. Como para muchas cosas. Entonces él hace todo un circo para distraer a la gente y no entiende el punto medular de lo que es el bautismo en Cristo. Él está explicando. Atención, él explica el bautismo en Cristo, pero da a entender que es el bautismo en agua. O sea que él lo que está diciendo, que lo que lava, lo que quita el pecado es el agua, no Cristo. O sea, hay una apariencia, o sea, él está explicando el bautismo como que perdona el pecado, por supuesto. El bautismo que ahora os salva, dijo Pedro, el bautismo que corresponde a esto, ahora os salva, dijo. ¿Pero de qué estaba hablando? Estaba haciendo la figura del arca, Noé y el diluvio, de la sombra, el tipo del antitipo, o sea, la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el bautismo que nos salva. Lo que hay que entender, la palabra bautismo significa, en este caso, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Esa es la muerte y resurrección. Ese es el bautismo de Cristo. O sea, cuando el Cristo muere, nosotros también morimos con él. O sea, somos bautizados en la muerte y somos resucitados para vida nueva. Así que este caballero, como siempre, está errando.
Ya mostramos, sirve para el reino de los cielos, para que se abran las puertas del cielo, para recibir el Espíritu Santo, para ser hijos de Dios. Ya mostramos para formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice que para formar parte del cuerpo. Si una persona forma parte de un cuerpo, tiene una cabeza, y esa cabeza está en los cielos. Y esa cabeza nunca le va a decir que tiene que ser católico. O sea que es falso. O sea, el bautismo católico es para los católicos. Y el bautismo en Cristo es para los cristianos. El bautismo católico no salva a nadie. Ni el bautismo que está en la Biblia en agua no salva a nadie tampoco. El único bautismo que salva es el bautismo en Cristo. Ese bautismo sí nos salva, como dicen las Escrituras. Y vamos a hablar de lo que es la circuncisión. Pero vamos a dejar correr un poquito más. Persona que se haya, escuche bien, una persona que se haya bautizado en la Iglesia Católica ha pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. Observen la mentira que dice. Dice que aquel que se ha bautizado en la Iglesia Católica ha pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. La Biblia no dice eso, dice en 5:24 que aquel que cree ha pasado de muerte a vida. Ellos dicen que, claro, es una religión. Al bautizarse en el rito católico pasa a ser parte de la religión católica, pero no del cuerpo de Cristo. El catolicismo romano no es el cuerpo de Cristo, no fue ni será nunca el cuerpo de Cristo. Siempre ha sido, es y será el paganismo. ¿Por qué? Porque el paganismo es todo ritos, todo es por vista. ¿Por qué? Porque son ciegos. Un ciego tiene que palpar para poder caminar, para poder andar. Un ciego no puede andar si no palpa, si no oye. Y para eso tiene que palpar. Entonces ellos no creen en el bautismo invisible, que se puede decir, o el bautismo espiritual de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es un bautismo que se pone en acción, digamos, o se hace efectivo cuando creemos. Como es invisible, como no se puede ver, es por fe. Cuando yo creo, ese bautismo opera en mi vida. O sea, soy lavado de mis pecados. Y es por fe. Pero ellos necesitan ver, necesitan tocar, necesitan ver el agua, necesitan tocar el agua, necesitan que están mojados para sentirse perdonados. Por eso es idolatría. Por eso es su Dios. El Dios de ellos es el Dios de agua. Por eso son idólatras. Por eso el señor Toro y todos los demás son idólatras. Porque creen que el agua es Dios. ¿Por qué? Porque le atribuyen al agua los atributos, valga la redundancia, de Dios, que es el poder perdonar pecado. Nadie en el universo puede perdonar pecado. Hay uno solo que puede perdonar pecado, es Dios. Entonces, si ellos le atribuyen al agua el poder de perdonar pecado, el agua es Dios para ellos. ¿Por qué? El agua es agua. Para mí es agua, pero para ellos es Dios. Es otro Dios de los tantos dioses que tiene. Tienen el Dios de harina, la hostia, el Dios de fuego, el purgatorio, el Dios de pelotitas, el rosario, el Dios de harina, sí, ya dije, la hostia, y así. Esos son sus dioses. Por eso son politeístas e idólatras. Y eso no es otra cosa que el paganismo. O sea, el catolicismo es el paganismo. Más que se ha disfrazado de cristianismo, ha agarrado la Biblia y ha metido en el catolicismo Biblia. El asunto que en la Biblia no está el catolicismo. Pues cualquier secta, cualquiera puede crear una secta y le pone 500 versículos y dice, esta es la iglesia de Cristo. Pero esa secta está en la Biblia. No está en la Biblia. En la Biblia hay una sola iglesia, que es la que nació allí en Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, y nosotros somos la continuación de esa iglesia. No se trata de denominaciones, de nombres, se trata de la continuación de esa iglesia, que somos los salvos, por gracia, por medio de la fe, nada más, no necesitamos más nada. Solamente haber creído y ser lavados, ser limpiados, y tenemos el Espíritu Santo. Eso es todo. Ha pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. Si no se ha bautizado, no ha pasado a formar parte del cuerpo de Cristo.
Si no se ha bautizado, no ha pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. Ahí está el problema. Sí, si no se ha bautizado en su bautismo, por supuesto, no es católico. El asunto es que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, no por bautismo. El bautismo es una obra. Por eso el apóstol lo dijo bien claro, no por obras. Si no, el apóstol Pablo hubiera escrito, la salvación es por gracia por medio del bautismo. ¿Dónde dice eso? El problema es dónde lo dice. Eso es un invento. Ese es el problema, que inventan. El curatoro inventa. Todo lo que hablo desde el principio hasta ahora es todo invento, no está en las escrituras. Porque si uno le pide un versículo no lo tiene. Va a dar vuelta para acá, va para allá y va a disertar 2 horas y no va a decir nada. No va a decir nada. Y bueno, el católico, si el católico le cree, lamentablemente es su problema. No pertenece a Cristo. San Pablo lo dice. O sea que él cree que no pertenecer a la Iglesia Católica es no pertenecer a Cristo. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. El que cree ha pasado de muerte a vida. ¿Dónde dice que el que se bautiza ha pasado de muerte a vida? El bautismo en agua. ¿Dónde lo dice? El que es bautizado en Cristo, ese sí ha pasado de muerte a vida. Cuando el Señor habla del que cree ha pasado de muerte a vida, está hablando del bautismo en Cristo. Todo aquel que es bautizado en su muerte y en su resurrección tiene vida. Porque así como Él fue bautizado en su muerte, en su propia muerte, o sea, fue bautizado en la muerte, o sea, murió, pero también resucitó. Entonces hay una confusión acá. Es muy simple, digamos. Ellos creen que el agua salva, cuando la verdad bíblica dice que el agua no salva, que el único que salva es Jesucristo. Entonces, ¿de qué bautismo están hablando? ¿De qué bautismo habla Pedro? ¿De qué bautismo habla Pablo? ¿De qué bautismo hablan los apóstoles? ¿De qué bautismo habló Jesús? ¿De qué bautismo habla el Espíritu Santo en las Escrituras? Del bautismo en Cristo. Por eso Pedro dijo que lo que corresponde a esto ahora os salva. O sea, ¿qué quiere decir? Que el bautismo en Cristo es el que salva. El bautismo en agua no salva. ¿Por qué? Porque algo material no puede limpiar algo espiritual. ¿Cómo hace usted para limpiar los pecados de una persona con agua? ¿Cómo hace? No hay sacramento, no hay nada. El único sacramento, se puede decir, el único medio sagrado para que podamos limpiar los pecados es Jesucristo mismo. Eso es todo. Pero como el Señor no cree en Jesucristo, le da la gloria y pone su fe en el agua, en un rito, en un sacramento, en algo que por supuesto, él mismo, Juan el Bautista, dice que fue comisionado por Dios para bautizar en agua, para arrepentimiento, predicando el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero esa era solamente una sombra de lo que iba a venir. O sea, el bautismo en las aguas es una sombra, es una figura, es un símbolo, es una obra teatral, es una imagen de la muerte y resurrección de Cristo. No es otra cosa. Por eso Cristo, cuando se bautizó, Él mostró a la humanidad lo que es la salvación. Cristo, por supuesto. Cristo, ahí Él está mostrando del bautismo con el cual Él tenía que ser bautizado. O sea, como dice en 20, 22, 23 de Mateo, le pregunta Él a sus discípulos y le dice, entonces Jesús respondiendo les dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos respondieron, podemos. ¿De qué le estaba hablando? Porque ellos le hacían una propuesta, o sea, vino la madre de los hijos de Zebedeo pidiendo que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Entonces ya estaban hablando del más allá, estaban hablando de la muerte, etc. Entonces estaban hablando de la vida que continuaba después de la muerte. Entonces Jesús les dice, entonces Jesús le respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿De qué estaba hablando? ¿Cuál era el bautismo con el cual él tenía que ser bautizado? Él tenía que pasar por el sufrimiento, por la cruz y por la muerte. Ese era el vaso que él tenía que beber y el bautismo con que tenía que ser bautizado. O sea, el vaso del sufrimiento, el vaso del dolor,
el vaso de la cruz, el vaso amargo, la copa amarga y el bautismo. Su bautismo en la muerte, o sea que él tenía que morir, o sea que él tenía que ser sumergido en el Hades y en la muerte, enfrentar a la muerte y vencerla. Entonces, el versículo 23 dice, él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. O sea, ustedes van a sufrir por mi sufrimiento y además van a sufrir por ser hijos de Dios y por ser mis seguidores. Porque él dijo, si esto le hicieron al árbol verde, cuánto más a las ramas secas, ¿no? Cuánto más, o sea que nosotros no es de extrañar el sufrimiento, porque él sufrió antes que nosotros. Entonces, dice, él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Acá también está dando alusión que María no está ni a la derecha, ni a la izquierda, ni abajo, ni arriba de Jesús. María eso fue una sierva, una esclava, una criada del Señor. Fue un instrumento en las manos de Dios, y ella la honra la recibió el hecho de llevar al Hijo de Dios en su vientre, simplemente eso. Así que, pero el católico, por supuesto, a todo lo hace un Dios. ¿Por qué? Porque son idólatras. El idólatra hace de todo, le da los atributos de Dios. Eso es ser idólatra. Darle los atributos a la criatura, a las imágenes, a las esculturas, a la harina, al agua, al fuego, etcétera, a todo lo creado, le da los atributos de Dios. O sea, la capacidad, el poder de interceder, de perdonar pecados, de ser omnisciente, omnipresente, etcétera. Todo eso es la idolatría. La idolatría se compone en darle los atributos a la criatura de Dios a lo que sale de su imaginación. O sea, una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. O sea que la idolatría se hace manifiesto en las imágenes, o sea, en las esculturas. La idolatría se hace agua, la idolatría se hace fuego, la idolatría se hace harina, la idolatría se hace pelotitas con un hilo. Esa es la idolatría. O sea, todo eso está en su imaginación, eso no existe. Una pelotita con cruz y un hilo no tiene ningún valor. Pero para el idólatra se está comunicando con María, se está comunicando con Dios, con los santos, etc. Y dice que ocurre milagros y cosas, pero eso está todo en su mente. Eso no existe en las Escrituras. Si usted lo busca en las Escrituras, por eso no son solo Escrituras. Porque si fueran solo Escrituras, tendrían que tirar el catolicismo a la basura. Y no quiere, por supuesto. Pero, gracias a Dios, hay miles y miles de católicos que cada día se convierten a Cristo. Así que vamos a seguir escuchando un poco más. Más claro, en Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 3, versículo 27. 3:27. 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Y este hombre más adelante dice que el agua es un símbolo, y si es un símbolo no puede perdonar pecado. O sea que él ni cuenta se da de las cosas que dice. Cuando allí en Perú un joven le preguntó si Jesús salvó a María, el Señor todo dijo que sí. Y si la salvó es porque tenía pecado. Después, y él mismo se contradice y va contra la doctrina católica. Por supuesto que ellos la enredan y dicen que esto, que el otro, y bueno, la dibujan. El asunto es que el catolicismo romano, por supuesto, es una total contradicción, como todas las falsas doctrinas. Todo lo que no le da la gloria a Jesucristo es falsa doctrina. Entonces, ahí en el video, no sé si vamos a terminar de verlo todo, dice que el catolicismo, el agua es un símbolo. Simple. El señor Plasencia también ha dicho en un momento que el pan es un símbolo, se le escapó. Y si es un símbolo no puede perdonar pecados. O sea, él dice, es un símbolo en cierto sentido, pero es un símbolo, no es la realidad. A mí, si alguien se dirige a mí, nadie puede decir que yo soy un símbolo, yo soy una persona. Si soy una persona, tengo la capacidad de hacer cosas. Ellos dicen que el agua tiene la capacidad de perdonar pecados, o sea, le están atribuyendo el poder de Dios de perdonar pecados. Ellos dicen que la hostia, la harina, tiene la capacidad de perdonar pecados, o sea, lo están haciendo un Dios.
Pero si dicen que el agua es un símbolo y si dicen que la hostia es un símbolo, no tienen ningún poder. No tienen ningún poder. Yo no soy un símbolo, yo soy una persona. Hay una realidad y hay una sombra, una figura o un símbolo. Puede haber un símbolo mío, pero ese símbolo no tiene vida, no puede producir nada. O pueden hacer una foto gigante de mí, pero esa foto no puede hacer nada, no puede hablar, no puede escuchar, no puede caminar, no puede hacer nada. Es lo mismo. Es algo, digamos, visible de lo invisible, pero que no tiene ningún poder. Es una gigantografía, como se dice. Y el Señor todo dijo que era un símbolo el agua. Pero después da sus explicaciones que el católico sale más mareado de lo que entró, ¿no? Toda esta exposición que hace nadie le entendió nada. Como dice una cosa, dice la otra. En ningún momento se le pregunta también si los niños que mueren en el vientre, en la mamá, son salvos. Y no respondió. No respondió. Dice que está muerto y está muerto. Dijo, así dijo. Está muerto, está muerto. Y un padre dice, pero ¿dónde está mi hijo? Póngale que sea un niño ya casi 9 meses y ya está al nacer y al nacer muere o muere en la panza. Y el toro dijo así, porque ellos son gente insensible, que no tiene corazón, son gente vacía. No le importa nada, nunca experimentó lo que pasa a un padre o una madre, el hecho de que le fallezca un bebé. Son personas absolutamente frías. Tienen la sangre fría como la serpiente. Y dice, se murió, se murió. Y no respondió más nada. Dijo la próxima pregunta. Así de fríos son. En Gálatas 3:27, ustedes podrán ver cómo en la mentalidad del apóstol San Pablo estaba como fundamento importante el bautismo. El punto es que Pablo hablaba del bautismo en Cristo como el bautismo en agua. Él lo aclaraba bien. O sea que él dice que tenía bien en claro Pablo del bautismo, pero lo aclaraba bien. Vayamos a... bueno, cuando él habla, podemos decir, a Hechos, cuando él fue bautizado en agua. O sea que el bautismo en Cristo sucede cuando yo creo. Y ahí soy circuncidado con una circuncisión no hecha con mano. Es allí donde yo soy bautizado en Cristo. Luego, el bautismo en agua es un bautismo que simplemente refleja lo que a mí me pasó en el mundo espiritual. Vamos a 22:16. Dice, allí Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces el bautismo es una identificación con Cristo. Usted imagínese Pablo, que era un hombre perseguidor de la iglesia, pero necesitaba una identidad nueva. Es como que cambiaba, digamos, de perseguidor a hijo de Dios. Es como que él necesitaba también, aparte, todos los cristianos nos identificamos mediante el bautismo en agua con la muerte y resurrección de Cristo. Y Pablo no estaba exento de eso. Por eso Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? O sea, identifícate. Es como cuando nace un bebé y le hacen los documentos. Entonces se identifica con los padres, se identifica con su nación, se identifica con su pueblo. Y acá Pablo, Ananías le dice, levántate y bautízate. ¿Bautízate en dónde? En las aguas. Y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué le dice lava tus pecados? Porque los pecados de él habían sido visibles, habían sido públicos. Entonces él necesitaba tener un testimonio, una identidad de que sus pecados habían sido limpiados. Entonces él necesitaba lavar sus pecados, digamos, delante del mundo, delante del pueblo, delante allí de los otros cristianos y de aquellos que no eran cristianos. Si alguno veía el bautismo, que no era cristiano, también estaba demostrando allí públicamente que él estaba lavando sus pecados. No el agua no limpia, no lava el pecado. Si nosotros lo vamos a esa lógica,
que el agua lava el pecado, no es algo irracional, porque de algo espiritual no se puede lavar con algo material. Si usted tiene un pecado, por más que se bañe, el pecado está. Una persona miente y tiene el pecado, pero por más que se bañe, se duche todo el día, el pecado está ahí. ¿Por qué? Porque el agua no puede limpiar el pecado. El que limpia el pecado es el agua espiritual, como le dijo allí a Jesús en 3:5. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer del agua y del espíritu. O sea, nacer de un agua espiritual. Nacer de esa agua que realmente lava el alma. Por eso Juan dijo que el que viene tras mí es mucho más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, en un espíritu purificador. Por eso el lavamiento es espiritual, no es material. Lo que enseña este Señor es totalmente falso y diabólico, porque es doctrina de demonios. Decir que el agua material lava los pecados es doctrina de demonios. Solo al demonio se le puede ocurrir eso. Y es la idolatría del ser humano. El hombre es idólatra y el hombre hace sus dioses que salen de su imaginación, como dice en Jeremías, allí 9, 13 y 14. Salen de su imaginación. No. El ídolo sale de la imaginación del idólatra. Porque para mí el agua es agua. Pero para el idólatra es Dios que quita el pecado. Esa es la diferencia del idólatra y otra persona que no es idólatra. Entonces, aquí Pablo se estaba bautizando en agua, que era una identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, los testigos podían decir que Pablo había sido lavado de sus pecados. Había una identificación, o sea, son los documentos. O sea, yo puedo decir, me llamo tanto, pero hasta que, si las personas que no me conocen, las autoridades civiles, etcétera, o quien me pida los documentos para que me identifique o para hacer un trámite, tengo que sacar mis documentos. No puedo decir, me llamo tanto, vivo en tal lugar. No, Señor, muéstreme esos documentos. Y eso es lo que pasaba con Pablo. Pablo no podía decir solamente, ahora soy cristiano. No, porque no le iban a creer. No le iban a creer. Entonces tenía que haber un fiel testimonio de un fiel cristiano, como en este caso como Ananías y los hermanos quizá que estarían por ahí con él. Eran testigos de que Pablo se había identificado con la muerte y resurrección de Cristo, o sea, cristiano, era cristiano, los pecados le habían sido perdonados, había testigos. Así como hay testigos, hay sellos, hay firmas cuando usted se hace los documentos, así nosotros cuando nos bautizamos en agua, son los sellos, la firma en este caso de las autoridades, puede ser los otros cristianos o algún cristiano que nos bautiza, pero el bautismo en agua no salva, simplemente nos identifica. Usted póngale que usted es cristiano, se está por exterminar el mundo y no quedan cristianos en el mundo, solamente una persona sola, un cristiano que lo puede bautizar en el mundo y no hay más cristiano en el mundo. Pero usted ya creyó, pero necesita identificarse con la muerte y resurrección de Cristo. Y justo ese cristiano que lo va a bautizar a usted se muere, justo ahí se muere. Por eso usted no va a ser salvo, porque ese cristiano no. Si usted creyera que ese cristiano lo puede salvar a usted sería un idólatra, como es el catolicismo romano, que consideran que si no hay cura no hay salvación. Supongamos que hay un pueblo y hay un solo cura y se murió el cura, entonces todo el pueblo se va al infierno porque no está el puente, no está el mediador, no está el ídolo, digamos, porque eso es un ídolo. Si usted le atribuye a un cura con el poder para perdonar pecados o al agua, o sea lo que tienen los católicos, usted es un idólatra. Esa es la idolatría, simplemente eso es la idolatría. Por eso ¿qué hace el catolicismo? Sumergir a todo un pueblo en la plena idolatría, lo que hace este señor de la complacencia, etcétera, todos los que enseñan esta falsa doctrina del catolicismo romano. Así que vamos a escuchar un poco más. Acá estábamos hablando que Pablo habló tanto del bautismo. Vamos a ir en 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Ahí estaba hablando de que Pablo había bautizado, o sea, en las aguas. O sea,
Por eso no tiene un valor salvador, digamos, el bautismo en agua, porque Pablo dice que yo los bauticé. Otra cosa es ser bautizados en Cristo, que eso solamente lo puede hacer Dios, ser bautizados en Cristo. Dice, el versículo 15 dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y acá hay algo importante. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Y atención, pues no me envió Cristo a bautizar. Pablo fue al tercer cielo y cuando estuvo allí, en la gloria, en el paraíso, dice que le fueron habladas palabras inefables que no le es dado al hombre conocer. Él escuchó, dice, palabras que no le es dado al hombre conocer. Y Cristo dice que no lo mandó a bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo no salva. Si no, Cristo le hubiera dicho, andá y bautizá a todos los que puedas, porque eso lo salva. El bautismo que salva es el bautismo en Cristo, no el bautismo en agua. Y acá estaba hablando Pablo del bautismo en agua. Y al hablar el bautismo en agua, él dice, Cristo no me mandó a hacer ritos, a hacer ceremonias, a hacer sacramentos, a bañar a la gente. No, Cristo me mandó a predicar, que es allí donde está el verdadero bautismo, en la predicación, porque cuando el alma cree, es bautizada en Cristo Jesús. Cuando la persona oye el Evangelio y cree, ahí es bautizada en Cristo. Somos circuncidados en una circuncisión no hecha de mano, echando lejos el cuerpo carnal pecaminoso. Ese es el bautismo en Cristo, la circuncisión espiritual. Una circuncisión no hecha de mano. Y si no es hecha de mano, significa que no es el bautismo en agua. Entonces, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio es poder de Dios para salvación, no el bautismo en agua. El bautismo en agua no es poder de Dios para salvación. El que es poder de Dios para salvación es la predicación, es el Evangelio. Por lo cual las personas cuando escuchan el Evangelio y creen, son bautizadas en Cristo, en la muerte y resurrección del Señor. En ese momento, en ese instante, les son perdonados todos los pecados. Después cuando se bautiza en agua, simplemente es el reflejo de lo espiritual, es lo simbólico. La realidad ya ocurrió. Es como el niño cuando nace, decimos, el niño nace y después se hacen los documentos. No se hacen primero los documentos y después nace. ¿Cómo le va a hacer los documentos a una persona que no nació? Es una locura. O sea, la persona tiene que nacer primero y después se hacen los documentos. Cuando una persona cree, nace de nuevo. Y cuando nace de nuevo, se puede bautizar o se bautiza. Eso es todo. O sea, el bautismo en agua no salva. Porque una persona cualquiera dice, bueno, si el bautismo en agua salva y me voy al cielo, voy y me bautizo sin creer. ¿Le puede servir de algo a esa persona? No le sirve de nada. Es como hacer los documentos a una persona que no existe. ¿Para qué le va a hacer los documentos si no existe? ¿Para qué una persona se va a bautizar si no cree? Es lo mismo que estamos hablando de los bebés. Los bebés, ¿para qué los bautizan si los bebés no tienen la capacidad de creer? No han nacido de nuevo. Después se inventa de la fe de los padres, que no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. O sea, son inventos, todo es un invento, porque no está en las escrituras. Ellos sacan sus versículos, pero si los analizamos en su texto y su contexto, es totalmente falsa la doctrina. Es absolutamente falsa. No hay un solo versículo en la Biblia que bauticen un bebé. Es una verdadera locura. Si los apóstoles se hubieran puesto a bautizar bebés, los hubieran llevado todos al manicomio, los mismos judíos. Si es como bautizar un bebé si no tiene la capacidad de creer. El Señor mismo dijo, dejad venir a mí a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. No se lo impidáis, porque ellos son los dueños del cielo. En la esfera de los niños, de los inocentes, hay salvación, está la salvación de Cristo. Cristo se hace responsable por ellos. Ellos no necesitan salvación, digamos, no necesitan bautismo para salvación. Los niños y los bebés. No necesitan porque ya están salvados por Cristo. Están en la esfera del reino de Dios. Entonces, el cura Toro dice que los niños también necesitan nacer de nuevo. Por eso necesitan el bautismo. Te observe la atrocidad de su doctrina. Doctrina de hombre, por supuesto. Ahí tomamos. Para San Pablo,
El bautismo no era cualquier cosa. Para San Pablo, Por supuesto, no era cualquier cosa. Por eso decimos, Pablo habló de los dos bautismos y habló claramente, el bautismo en agua y el bautismo en Cristo. El bautismo en agua es un símbolo, el bautismo en Cristo es la realidad. El bautismo en agua identifica, el bautismo en Cristo salva. el bautismo no era solo para el perdón de los pecados. Otra vez. Escuchen ustedes. Pero Y si los hermanos separados ¿para qué es el bautismo si no es para el perdón de los pecados? ¿Para qué es? Si no es para el perdón de los pecados, lo dice allí, lo leímos recién, que es para el perdón de los pecados, como dice en Corintios. Es para el perdón de los pecados. Perdón, en Colosenses. Dice, y vosotros estando muertos en vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. O sea, Cristo al resucitar nos dio vida también a nosotros, perdonando todos los pecados. Hablando del bautismo en Cristo, cuando nosotros somos bautizados en Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados. O sea, si usted tiene una deuda, ¿qué es más importante que hay que pagar la deuda? O sea, este señor está totalmente desquiciado realmente. tomarse la molestia y mirar a ver si es verdad o mentira. Gálatas 3:27, escúchenlo. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿Se dan cuenta? El bautismo no es un juego, es algo importante. San Pablo dice, Claro que el bautismo no es un juego, pero ellos sí lo toman como un juego, porque ellos dicen que el bautismo en agua salva, entonces lo están tomando como un juego, precisamente ellos, los católicos, el señor Toro, el cura Toro, este hombre totalmente oscura su mente, su doctrina. Ellos están tomando el bautismo como un Dios que salva. O sea, el bautismo salva, el bautismo en Cristo salva, pero él dice que el bautismo en agua salva. Usted observe la mezcla que hace. aquí no nos está diciendo que es para el perdón de los pecados. No, aquí no nos está diciendo que es para el perdón de los pecados. Sabemos por otras citas que es para el perdón de los pecados. ¿Y para qué está? A ver, dice, porque todos habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo una persona va a ser revestida si no está perdonada? Por eso dice que fuimos circuncidados, echando lejos, fuera, la carne, el cuerpo carnal pecaminoso. Precisamente para eso, para vestirnos de Cristo. Usted, si está todo sucio, usted imagínese que está todo sucio, no va a venir a ponerse ropa limpia encima. Si nosotros no lo hacemos, que somos seres finitos y pecadores, ¿cuánto más Dios va a hacer eso? Una madre, un padre, a su niñito primero lo baña y después le pone la ropa limpia. Cristo es la ropa limpia, por supuesto. Pero si no se le perdonan los pecados a una persona, ¿cómo se le va a poner? Va a ser revestida de Cristo. Tiene que ser perdonada primero. Por eso cuando Pedro predicaba allí en la casa de Cornelio, y ellos oyeron y creyeron, y cuando creyeron descendió el Espíritu Santo. ¿Por qué descendió el Espíritu Santo? Porque esas vidas estaban perdonadas. ¿Por qué estaban perdonadas? Porque habían creído. Entonces, lo que dice este señor es falso. Dice 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, o sea, la ley, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Somos justificados por la fe. ¿En quién? En Cristo. No en el bautismo en las aguas. No somos justificados por creer que las aguas nos limpian. Somos justificados por creer en Cristo. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que la fe en Cristo Jesús produce el bautismo en Cristo. Cuando yo creo, soy bautizado en la muerte y resurrección de Jesucristo. Soy lavado por Cristo, por la operación del Espíritu Santo, y puedo ser revestido de Cristo. Y cuando soy revestido de Cristo, soy salvo. No hay más nada. Pero eso es algo espiritual. Por eso dice por la fe. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe.
por la fe. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No por bautizarse en las aguas, por la fe en Cristo Jesús. Por eso le dijimos, si hay un solo cura en todo un pueblo y el cura se muere, pero yo creo en Cristo, yo soy salvo. Pero no es porque el cura no me bautizó. Si el cura no me bautizó, no tiene ninguna incidencia. Y si no me bautiza un pastor, tampoco no tiene ninguna incidencia. ¿Por qué? Porque ya estoy salvo, porque la palabra lo dice. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo o en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe, no por bautizarse en agua. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, que somos bautizados en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección. Esa es la salvación. El agua nos salva. Pero aquí nos está diciendo que el bautismo sirve para otras cosas que los hermanos separados no han querido leer, escuchar, atender, creer. Repítalo. Todos se han revestido de Cristo. Cuando uno se bautiza, se reviste de Cristo. Cuando uno se bautiza, se reviste de Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Primero tengo que creer para ser revestido de Cristo. No puedo revestirme de Cristo o ser revestido de Cristo sucio, en pecado. No puedo. Tengo que creer primero para ser revestido de Cristo. El tema de los niños, ya dijimos que los niños no necesitan nada. Los niños ya están salvos. Todos los niños están salvos de todo el mundo, de todas las edades, de todos los tiempos. Pero la persona, cuando entramos en la esfera de creer o rehusar creer, ahí sí necesitamos fe, necesitamos creer para poder ser revestidos de Cristo. No hay otro camino. Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Nos entregamos a Jesucristo por el bautismo, nos revestimos de Cristo. La primera, revestirse de Cristo. Es lo que da a entender que es el bautismo en agua. Y Pablo está hablando del bautismo en Cristo. Hay una gran diferencia. El hombre habla de oscuridad y Pablo habla de luz. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Nunca se van a poner de acuerdo. Este señor enseña idolatría. Enseña un ídolo, enseña un Dios falso, un Dios ajeno, un Dios extraño. Cuando Pablo lo que está diciendo es que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. No está diciendo bautizados en agua. ¿Dónde Pablo dice bautizados en agua? Hay que leer bien. Bautizados en agua. Bautizados en Cristo, dice la palabra. De Cristo estáis revestidos. O sea, por eso dijo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer del agua y del espíritu. Está hablando Jesús de una endiada de dos nombres que hacen una figura que es agua espiritual. Te es necesario ser lavado del alma, del espíritu, para poder ver el reino de los cielos. ¿Y cómo una persona hace para lavarse de los pecados? Creyendo en Jesucristo, no bautizándose en las aguas. Las aguas es simplemente la consecuencia del primer bautismo. Porque hay que entender que hay dos bautismos, una realidad y uno simbólico. Eso es lo que hay que entender. Este señor hace al revés. Digamos, le da el poder a lo simbólico y le quita el poder a lo real, a lo verdadero. Por supuesto que es algo inexistente para el católico. Para el católico no sabe ni conoce lo que es el bautismo en Cristo, que es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Allí está el verdadero bautismo, en Cristo. Por eso la palabra habla también de un bautismo, o sea que habla del bautismo en Cristo. Pablo siempre habló del bautismo en Cristo, cuando tuvo que hablar del bautismo en agua, como habló allí en 1 Corintios 1, 14 al 17, está hablando claramente que es un bautismo en agua, pero el resto habla del bautismo en Cristo. No habla más del bautismo en agua, Pablo. Es ponerme las vestiduras de Cristo. En castellano, ser cristiano. ¿Y cómo ser cristiano? Como dice la palabra. Porque todos los que habéis sido bautizados, pues todos los que sois hijos de Dios por la fe.
en Cristo Jesús. ¿Cómo somos cristianos? Por medio de la fe. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así es como somos cristianos. No por bautizarnos de bebé, no por bautizarnos en las aguas. Eso no es ser cristiano. Para sacarse los documentos, primero usted tiene que nacer. Si usted no nace, ¿cómo se va a sacar los documentos? Ponen el caballo o ponen el carro delante del caballo. Se ponen los zapatos y después se quieren poner la media. Es así de ridícula esta doctrina, por supuesto. Por eso ustedes verán, basado en esta cita bíblica, que todo bautizado es cristiano. O sea que él dice que todos los que pasan por las aguas son cristianos. Tenés que nacer de nuevo primero. Los niños, menos los niños, porque los niños están fuera de la esfera de los condenados. Todos los que están fuera de esa esfera de la niñez necesitan nacer de nuevo. Todos, menos los niños, lo dijo Jesús. Dejad venid a mí. A los niños no se lo impida porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Están todos condenados menos los niños. Cuando este Señor dice que eso es palabra de Satanás, es palabra de Cristo. El todo menos los niños lo dijo Cristo. Jesús dijo, están todos condenados si no creen y se arrepienten, menos los niños. Los niños les pertenece el reino de los cielos. Revestido de Cristo. Pertenece a Cristo. ¿Para qué es el bautismo? Para pertenecer a Jesucristo. ¿Por qué la Iglesia Católica le da tanta importancia al bautismo? ¿Por qué le da tanta importancia a la Iglesia Católica al bautismo? Porque son idólatras. Porque es un Dios de agua. Por eso le da tanta importancia. ¿Por qué le da tanta? Acá dice tanta importancia, es la puerta. En otras partes dice la hostia, es la columna, lo más importante. María es lo más importante. El rosario salva. Todo así. Son dioses. Son idólatras. Ese es el problema que tiene. Que son idólatras. Le dan la gloria a la criatura y a la creación antes que al creador. Eso es todo. Ese es su problema, la idolatría. La Iglesia Católica cree lo que San Pablo dice. Cuando nos bautizamos nos revestimos de Cristo y Pero no es lo que dice Pablo. No es lo que dice Pablo. Pablo está diciendo y está hablando del bautismo en Cristo, no del bautismo en agua. Porque dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo. No dice todos los que habéis sido bautizados en agua. ¿Dónde lo dice? No dice, no existe. Por eso el catolicismo romano no existe en las escrituras. Es todo un invento. Este hombre cuenta fábulas. pertenecemos a Cristo. Entonces la Iglesia Católica tiene un interés. Que los adultos, que los jóvenes, que los niños, que los hombres, que las mujeres, los feos y los bonitos, los ricos y los pobres. Dice que todos tienen que pasar por el bautismo, hasta los niños. Te observen cómo él se opone a Cristo. Cristo dice, los niños no necesitan nada, están salvados. Yo soy responsable por ellos. Y este señor incluye a los niños. O sea que doctrina de demonios. Esto solamente lo puede decir el demonio, ¿no? Porque si Cristo dice que están salvados y él dice que no están salvados, es doctrina de demonios. Porque se está oponiendo, es un anticristo. Se está oponiendo a Cristo. Se sienta, golpea la mesa y dice, los niños necesitan ser bautizados. Y Cristo dice, están salvados. Y todo dice, necesitan ser bautizados. ¿Por qué? Porque tienen pecado. Cristo los ha declarado inocentes y salvo a los niños. Pertenezcamos a Jesucristo. Importante. No solamente revestirse de Cristo y pertenecer a Cristo. Siga. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre.
no se hace diferencia entre hombre y mujer. Con el bautismo ya es una iglesia universal. No hay diferencia en grupitos. Es universal. Católica. Dale. Pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Con el bautismo, todos nosotros, al formar un solo cuerpo, somos uno solo en Cristo Jesús. Eso no le interesa. El problema que le hace creer a la gente que es el bautismo en agua. Ese es el problema. O sea, hay una realidad, hay una verdad. Que el bautismo en Cristo, por supuesto, nos une a todos los cristianos porque somos un cuerpo en Cristo. Esa es una verdad. El problema es que este hombre dice que el que nos une es el bautismo en agua, su ídolo, su Dios. A ellos los une su Dios. En otros puntos dice que el Papa es la base de la unidad de la Iglesia, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque son dioses. Según Rabasi, el cura Rabasi, Javier Rabasi, dice que el que reza el rosario todos los días se salva. Es imposible que se pierda, dice. Y si está con problemas, dice que la Virgen María en el cielo va a ser un escándalo para que el que reza el rosario se salve. Usted observe la locura del señor Rabasi, que él dice que es católico porque se quiere salvar. Usted observe la oscuridad, la mente atrofiada que tiene esta gente. Se dice estas cosas porque esta gente está guiando a muchos al lago de fuego. Entonces se merecen todas estas palabras. Uno no lo hace gratuitamente. ¿Por qué? Porque está llevando a miles y miles y miles de almas a un puente que no existe. Están llevando miles y miles de personas al abismo eterno donde nunca más se vuelve. Entonces se merece esto y mucho más, diciendo que si una persona reza el rosario, se salva. Y si lo reza en familia, se refuerza más. Dice, observen la locura. Son locuras, son inventos, son cuentos, son cosas que solamente al demonio y al hombre se le pueden ocurrir, a nadie más. Entonces lo que dice este señor son, digamos, lo que Pablo quería decir, por supuesto, que el bautismo en Cristo nos hace uno, por supuesto, somos uno en Cristo. Pero el bautismo en Cristo no el bautismo en agua como este hombre lo disfraza, diciendo que es bautismo en agua, cuando en realidad es bautismo en Cristo. Al diablo. El diablo no quiere que su hijo sea uno en Cristo Jesús. Por eso el diablo manda instrumentos a engañar a los hermanos separados y decirle, no hay que bautizar a los niños. Pero si el bautismo es para que se revista de Cristo, no importa. Dice que son instrumentos del diablo todos aquellos que dicen que no hay que bautizar a los niños. Es palabra de Dios. Dejad a los niños, venid a mí. No se lo impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Dónde está el engaño? ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está la falsedad? ¿Dónde está el instrumento de Satanás? Más bien, somos instrumentos del Espíritu Santo. El que es instrumento de Satanás es este Señor, que dice que hay que bautizar a los niños. Eso sí es ser instrumento de Satanás, de la oscuridad, del avernos, del infierno, del abismo. Eso sí ser instrumento de la oscuridad. Lo que hace este Señor, diciendo que hay que bautizar a los niños cuando los niños están salvos. O sea que Él quiere cobrar algo que ya fue pagado. Encima hay que pagar los bautismos, casamientos y todas las misas por los muertos, etcétera. Todo hay que pagar en el catolicismo. Encima les cobran por mentirles. Les cobran por pagar algo que ya está pagado. Cristo ya lo pagó. Él dijo que los niños no tienen condenación. Eso es ser instrumento del Espíritu Santo. Una herramienta del Espíritu Santo. Pero decir que el niño está condenado si no se bautiza en el rito católico, eso es ser instrumento de Satanás. Instrumento de la oscuridad, instrumento de la muerte. Está totalmente equivocado este señor. Es para que pertenezca a Cristo, no importa. Siga. Y si ustedes son de Cristo, Es para que seamos de Cristo. ¿Qué necesitamos Dice, para no ser de importa, Cristo? Eso no importa. Eso no es. Creer. No necesitamos el bautismo, necesitamos creer. Cuando creemos somos circuncidados con una circuncisión no hecha de manos. Y con esto terminamos.
Dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Esa es la circuncisión que nos salva, que nos hace parte del pueblo de Dios, la circuncisión en Cristo. ¿Qué significa circuncidar? Significa rodear algo. Significa que fue echado el cuerpo carnal pecaminoso para que no seamos condenados. Y eso sucede cuando creemos. Nuestros pecados no son perdonados y ya no se nos computa mal pecado desde que nacemos. Tenemos 0 pecado. Así que estamos perdonados, estamos limpios, estamos santos. Como dijimos que la circuncisión era cortar el prepucio del miembro del varón, que era lo que juntaba todo lo que, toda la suciedad. O sea, el cuerpo nuestro es el que junta toda la suciedad de los pecados. Y eso dice que fue cortado. Cuando eso es cortado, somos liberados de la suciedad. Somos liberados de los pecados, como dice en Romanos 6, 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fruto tenéis la santificación. Nosotros cuando fuimos circuncidados, o sea, se cortó eso que juntaba la mugre, que el pecado, la suciedad, todo lo malo en nosotros fue cortado, fue echado fuera, dice. Esa circuncisión no hecha de manos fue hecha por Dios. Es algo invisible que no lo pueden hacer las aguas, solamente lo puede hacer Dios. Y ese es el bautismo que salva, como dijo Pedro. Y esto ahora os salva, o sea, este bautismo los salva a ustedes. ¿Qué bautismo? El bautismo en Cristo, no el bautismo en agua. El bautismo en agua no produce nada. El bautismo en agua solamente nos identifica, que no da vida ni quita vida. Usted tiene un documento de identidad. ¿Qué hace ese documento? ¿Le da vida a alguien? ¿Le quita la vida a alguien? No, simplemente identifica. Lo que es el bautismo en las aguas solamente identifica, nada más, solamente identifica. No hace más nada. No tiene poder para salvar ni para condenar el bautismo en las aguas. El que sí tiene poder es el bautismo en Cristo. Ese bautismo es la circuncisión. Por eso dice que fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha de mano, echando fuera, digamos, echando lejos el cuerpo carnal pecaminoso, donde se juntaban todos los pecados. Allí donde se juntaban todos los pecados fue cortado y sacado. Ese es el bautismo que salva, el bautismo en Cristo, que no es otra cosa que por medio de la fe. No necesito ninguna agua para ser salvo. Sí, esas aguas me identifican en el rito del bautismo, pero no me salvan. El que me salva es el bautismo en Cristo. Las aguas espiritual, como dijo allí en 3.5 y en 3.4 y 5, que allí en Tito también, que es una operación del Espíritu Santo que nos lava, que nos limpia. Por eso Jesús habló de un agua espiritual. Por eso Juan habló de un Espíritu Santo, un espíritu purificador, un espíritu de fuego, un espíritu que nos limpia. Una sanidad del alma, una limpieza del alma, una higiene del alma, una santidad. Por eso acá habla de, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hemos sido libertados del pecado. ¿Qué quiere decir? Esa circuncisión, ese prepucio que se cortó, eso que juntaba todo lo malo en nosotros y que nos condenaba, que era el cuerpo carnal pecaminoso. O sea, hubo un corte todo alrededor, porque circuncidar dice cortar de alrededor. Estaba nuestra alma y estaba nuestro cuerpo encima, pero vino una circuncisión que cortó todo alrededor, haciendo una división, extirpando el cuerpo carnal y pecaminoso que nos llevaba a la condenación eterna, donde se juntaba todo el pecado y toda la mugre. Eso fue cortado y fue sacado.
Por eso ahora dicen, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, o sea que después de la circuncisión venía una limpieza, venía una higiene, venía una pureza. Por eso la circuncisión es una sombra y figura de la salvación. No, la circuncisión no es una sombra y figura del bautismo en agua. No es una sombra y figura del bautismo católico romano. No, ellos dicen que antes estaba la circuncisión, ahora el bautismo. No, el bautismo en Cristo. Esa es la circuncisión, es la sombra y figura del bautismo en Cristo. Así como el judío era circuncidado y se le cortaba ese circulito, digamos, de carne, o el prepucio, se le cortaba, había una liberación. Digamos, era parte del pueblo de Dios y había una liberación física también. Porque como dijimos, ahí se junta todo lo malo, todo lo sucio, se junta todo. Así era nuestro cuerpo, como el prepucio. Cuando fue cortada el prepucio, se producía una libertad, una aireación, una limpieza. Y es lo mismo que sucedió con nosotros. El día que nosotros creímos fuimos circuncidados. Se cortó lo que nos condenaba, o sea, nuestra carne, donde se juntaba la mugre. Entonces fue cortado. Esa es la circuncisión que nosotros experimentamos el día que creímos. Por eso la circuncisión en la carne, la circuncisión física que experimentaban los judíos, no era otra cosa que la sombra y figura de la circuncisión en Cristo, que nosotros experimentamos cuando creemos. Somos liberados, digamos, legalmente de este cuerpo de muerte, como decía Pablo. Aunque todavía estamos en este cuerpo de muerte, legalmente estamos liberados, legalmente estamos circuncidados. Porque Pablo decía, el pecado que mora en mí, y esto es en mi carne. Y la carne es el prepucio, digamos, donde se junta la suciedad. Pero cuando nosotros creímos fuimos liberados y legalmente somos salvos, estamos salvos, pero todavía luchamos con la carne. Digamos, la carne quiere pecar hasta el día que se hace polvo. Hasta ese segundo la carne insiste en pecar, tiene la tendencia, porque la carne es tierra, es barro y siempre va a tirar hacia el barro. Pero eso ya fue cortado el día que nosotros creímos. Y eso es todo. Digamos que el Señor Toro insiste que esa circuncisión se produce en las aguas, y esa circuncisión se produce en el mundo espiritual, no en las aguas. Las aguas no tienen ningún poder para salvar, no tienen ningún poder para condenar. O sea, una persona que no se bautiza en las aguas, si es salvo, no se va a condenar. Y si no es salvo, no lo va a salvar. Así de simple, así de sencillo. Solamente son documentos, solamente es el documento para identificarme delante de los hombres que he sido renacido, que he muerto en la muerte, digamos que es muerto con Cristo y resucitado con Cristo. Así como Cristo murió, también resucité. ¿Por qué? Porque el día que Cristo fue bautizado en la muerte, yo también fui bautizado con Él en su muerte, y Cristo al resucitar, resucité yo también. Esa es la salvación, ese es el verdadero bautismo de que Cristo hablaba. Es necesario que yo sea bautizado de un bautismo, ¿no? Y Él quería que llegue ese bautismo para que podamos ser salvos, para que podamos obtener salvación. ¿Por qué Cristo? Cristo es el arca, no es la iglesia el arca, ni es el bautismo el arca, ni es el rosario el arca, ni es la hostia el arca, ni son los curas el arca, ni es María el arca, ni son los santos el arca. El arca es Cristo, Él es nuestro Salvador. Por eso somos salvos por el bautismo en Cristo. Una cosa es el bautismo en Cristo y otra cosa es el bautismo en agua. El Señor Toro dice que el bautismo en agua salva, y la Biblia dice que el bautismo en agua no salva. Que el que salva es el bautismo en Cristo. Así que lo vamos a dejar por acá, y que Dios les bendiga a todos.